Funciones de contador. Las instrucciones de una función de instrucción de contador del PLC. Las instrucciones de conteo. Las instrucciones del contador del PLC son instrucciones de salida interna que proporcionan una lógica basada en conteos. Un contador funciona de manera similar a una instrucción de temporizador de retardo de encendido retentivo, excepto que cuenta hacia adelante o hacia atrás en uno cada vez que su entrada se vuelve verdadera. La instrucción almacenada en el conteo en una ubicación de memoria llamada valor acumulador o acumulador, un contador establece su bit determinado cuando el valor acumulado del valor es igual o mayor que su valor preseleccionado definido por el usuario. En este caso, las funciones de control del contador, las instrucciones de contador, se utilizan para controlar las instrucciones de entrada, al igual de los temporizadores. Esto se hace asignando un bit determinado del contador y las instrucciones del contacto, normalmente abierto y normalmente cerrado. Las instrucciones de entrada cambian de estado cuando se establece o restablece el bit terminado. Las instrucciones de entrada se incorporan al programa del PLC para proporcionar una lógica basada en conteo. En este ejemplo de diagramas de entradas y programas del PLC y el diagrama de salidas, podemos observar que PB1 activa el contador y PB2 reestablece al contador. Vemos que PB1 internamente en el PLC, en el programa del PLC, activa al contador, lo habilita el contador, el cual en esta configuración CTU es un contador ascendente, o sea, va hacia arriba, es up. En este caso se graba un valor preestablecido, que es el número 3, y el acumulador que inicia en 0. Vamos a tener el contador ascendente y la bobina del bit determinado del contador, el DN. Este DN es una bobina que se puede asociar a un contacto que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. El PB2 se conecta a la terminal de restauración o reset para poder habilitarlo. Aplicaciones del contador. Las instrucciones del contador se utilizan para controlar el número de ciclos de máquinas realizados, además de realizar un seguimiento de datos tales como las partes producidas o rechazadas y activar un evento después de que ocurra un cierto número de otros eventos. Describa los tipos de instrucciones del contador del PLC. En este caso, los tipos de contadores de PLC. Tenemos, primero, que existen 3 tipos básicos de instrucciones de contador: de conteo progresivo, de conteo regresivo y de contador progresivo regresivo. Una instrucción de conteo progresivo incrementa su valor de acumulado en 1 cada vez que su entrada se vuelve verdadera. Un contador de conteo regresivo disminuye su valor acumulado en 1 cada vez que su entrada se vuelve verdadera. Una instrucción de contador progresivo regresivo combina los contadores de conteo progresivo y regresivo, lo que aumenta su valor acumulado cuando la instrucción de conteo progresivo se energiza y disminuye su valor acumulado cuando se energiza la instrucción de conteo regresivo. Acá vemos la lógica de implementación del contador arriba-abajo programado. Tenemos la entrada de activación y la preconfiguración de las terminales, el contador descendente, contador ascendente, down, over, y el DN, que es la terminal de habilitación. Una instrucción de conteo progresivo, el CTU, es el tipo más común de instrucción de contador. Este contador aumenta su valor acumulado en 1 cada vez que su entrada cambia de falsa a verdadera. Establece su bit determinado cuando el valor acumulado alcanza su valor preseleccionado, definido por el usuario. Se puede utilizar una instrucción CTU para indicar al operador el número de conteos que se ha realizado. Un ejemplo es el seguimiento del número de ciclos de máquina. En este caso vemos la instrucción de conteo progresivo y la parte que lo conforma. Contador de conteo regresivo. Una instrucción de conteo regresivo o CTD disminuye su valor acumulado en 1 cada vez que su entrada cambia de falsa a verdadera. El bit determinado de esta instrucción se restablece cuando el valor acumulado de la instrucción es menor que su valor preseleccionado.
Las instrucciones de conteo regresivo de Alan Bradley se utilizan en muy pocas ocasiones. En su lugar, normalmente se combinan con instrucciones de conteo progresivo para formar contadores progresivos regresivos. Un contador de conteo progresivo regresivo utiliza instrucciones de conteo progresivo y una instrucción de conteo regresivo para crear un contador progresivo regresivo. Esto se hace asignando a ambos contadores la misma dirección de etiqueta. La instrucción de conteo progresivo incrementa el valor del acumulador de la etiqueta cuando se vuelve verdadera. El contador regresivo disminuye el valor acumulado de la etiqueta. El bit DN de la instrucción se establece cuando el valor acumulado de la instrucción es igual o mayor que su valor preseleccionado. En este ejercicio, si es igual a 3 o mayor a 3, o sea 4 o 5, el DN se estaría activando. Respectivamente, si es ascendente y descendente. ¿Qué bit se establece cuando el valor acumulado de una instrucción de contador es igual o mayor que su valor preseleccionado? El bit determinado. ¿Qué instrucción de Alan Bradley se utiliza por sí sola en muy pocas ocasiones? La instrucción de conteo regresivo. ¿Qué valor aumenta una instrucción de conteo progresivo cada vez que la entrada de la instrucción se vuelve verdadera? El valor del acumulador. Describir los componentes de una instrucción de contador. Los componentes de la instrucción del contador. Una instrucción de contador del PLC tiene tres componentes esenciales: el bloque de contador, la estructura de etiqueta del contador y la instrucción de restablecimiento. Los usuarios agregan un bloque de contador al programa del PLC para proporcionar la lógica basada en el conteo. El bloque define el tipo de contador, conteo progresivo, conteo regresivo o contador progresivo regresivo y su funcionamiento. Además, el bloque tiene tres campos. El primer campo define la dirección de etiqueta donde se almacena el estado de la instrucción, los valores preseleccionados y los acumulados. El segundo y el tercer campo muestran los valores preseleccionados y acumulados del contador según la etiqueta y respectivamente. Acá las instrucciones de conteo progresivo, tipo contador CTU, conteo ascendente, dirección de la etiqueta CTU counter, el preestablecido, preset en 8 y el acumulador accum con un valor de 0. El contador avanzado programado, CTU, tipo contador, dirección de la etiqueta up, down, el preestablecido, el preset, el valor que se le da, el valor del acumulador accum, el CU, que es la activación del contador ascendente, y el DN para ver la activación. Bit de activación. Los componentes de la instrucción, en este caso, una instrucción importante a considerar es la forma como se va moviendo el contador. Una estructura de etiqueta de contador se asigna y se nombra cuando se ingresa la instrucción en el programa del PLC. El nombre de la estructura de etiqueta aparece en el campo del contador de la instrucción. La estructura de etiqueta reserva 3 enteros dobles de 32 bits o double integers de la memoria del PLC para habilitar el funcionamiento del contador. Los 3 DINs almacenan los bits de estado de las instrucciones, el valor preseleccionado, el punto pre, y el valor acumulado, ACC. Estado DIN. El estado DIN contiene bits de estado que indican el estado actual de la instrucción del contador. El bit determinado, por ejemplo, es uno de los bits en el estado DIN. Otro bit incluye el bit de conteo progresivo, .cu, y el bit de conteo regresivo, .cd, entre otros. El DIN preestablecido. El DIN predeterminado, CTU counter.pre, almacena el valor predeterminado de la instrucción del contador. Este valor es el número de veces que la instrucción del contador debe activarse para establecer su DN en 1. DIN acumulado. El DIN acumulado CTU counter.acc almacena el valor acumulado del contador. Este valor es el número de veces conteos que se ha energizado la instrucción de conteo progresivo.
Los componentes de la instrucción del CTU. Los últimos 5 bits de estado DIN, los bits 27 al 31, contienen bits de estado accesibles para el usuario. Los bits 0 a 26 son inaccesibles para el usuario. A continuación se muestran los bits de estado y sus funciones. Bit efectuado. El bit DN de la etiqueta de la instrucción de contador se establece cuando el valor acumulado es mayor o igual valor predeterminado. El bit DN se mantiene fijo, incluso si el peldaño que controla el contador es falso. Un símbolo de la bobina del bit DN de la instrucción del contador se resalta cuando se establece el bit. O sea, el DN es que ya se realizó, que ya se cumplió, se ha efectuado. El bit de conteo ascendente, CU, se establece cuando el peldaño que controla la instrucción CTU es verdadero y se restablece cuando el peldaño es falso o lo anula la instrucción RES. Una instrucción OTE del bit CU se energiza en la instrucción CTU cuando se establece el bit. Bit de valor inferior. El bit de valor inferior, se establece cuando el valor acumulado de la etiqueta de una instrucción CTD pasa de su valor negativo más pequeño de menos 2.147.483.648 a más 2.147.483.647. El bit se puede utilizar con una instrucción XIC o XIO para calcular una cuenta regresiva extendida o como un bit de error. El bit se restablece con la instrucción RES. Bit de valor excedido. El bit de valor excedido o UV se establece cuando el valor acumulado de la etiqueta de la instrucción de la CTU pasa de su valor positivo más grande de 2.147.483.647 a menos 2.147.483.648. El bit se puede utilizar con una instrucción XIC o XIO para calcular un conteo ascendente extendido o como un bit de error. El bit overvalid se restablece con la instrucción reset. Bit de conteo descendente. El bit de conteo descendente CD se utiliza con una instrucción CTD. Está presente en todas las etiquetas del contador. El bit de CD no se ve afectado por la instrucción CTU. Restablecer la instrucción. La instrucción de restablecimiento, RES, restablece el valor acumulador de la etiqueta del contador y restablece todos sus bits de estados. Verificación de conocimiento. Esto se asigna y se nombra durante la programación de la instrucción del contador. La etiqueta de la estructura del contador. No arrastra. El número de veces de la entrada de la instrucción debe ser verdadera antes de establecer el bit determinado. Instrucción de establecimiento, bit de conteo progresivo. Bit determinado. Describir el funcionamiento de una instrucción de conteo progresivo. Ejemplo de la instrucción CTU. Esta rutina contiene una instrucción CTU y varias instrucciones que utilizan los bits de estado de la instrucción DN, CU y OV. Para controlar las salidas, los bits de estado se utilizan asignando sus nombres de etiquetas a las instrucciones XIC o XIO para proporcionar una lógica basada en conteo. El funcionamiento de la instrucción CTU y el programa se describen en las siguientes páginas.
La condición inicial. El programa se muestra en su condición inicial como XYZ local 1 y data 0 PB1 es falsa. La instrucción CTU y su bit CU se desenergizan. El valor acumulado es 0. Dado que el valor acumulado es menor que el valor preestablecido de 3 y el OV de 2.147.483.648, los bits DN y OV del contador se ajustan a 0. La instrucción CTU energizada, cuando se presiona PB1, X y C, local 1 y data 0, PB1 se cierra, la instrucción CTU se energiza y se suma 1 al valor del acumulador. También se debe observar que el bit de estado CU está activado y activa local 1 o data 13, dando como resultado encendiendo L2. Debido a que el valor ACC es menor que los valores predeterminados y excedido, las instrucciones X y C, ctucounter.dn y ctucounter.ov permanecen en su estado normal y las instrucciones OT, local 1 o data 12 L1 y local 1 o data 14 L3 permanecen apagadas. La instrucción CTU desenergizada, cuando se suelta PB, la instrucción CTU se desenergiza. Esto hace que X y C, ctucounter CU se vuelva falsa, desenergizando local 1 o data 13, L2 se apaga. Se vuelve a presionar PB1. Cuando se presiona PB1 por segunda vez, el bit de conteo progresivo se vuelve verdadero energizado, local I1 o data 13, L2, y se suma 1 al valor del acumulador, o sea, enciende la L2 y al acumulador se incrementa. El valor del acumulador ahora es 2, pero aún es menor que el valor preestablecido del contador, que es 13, y el valor excede a los 2.147 millones. Como resultado, las instrucciones X y C, ctucounter.dn y ctucounter.ov permanecen falsas y las instrucciones OT, local 1 o data 12 L1 y local 1 o data 14 L3 permanecen apagadas. La instrucción del contador energizada por tercera vez se presiona por tercera vez PB1, además de establecer el bit CU de la instrucción. El valor del acumulado del contador ahora es igual al valor predeterminado. Esto establece que el bit DN de la instrucción y X y C ctucounter.dn se vuelven verdaderos, energizando local 1 o data 12 L1, lo cual va a encender cuando DN enciende, me va a encender automáticamente L1 y CU me enciende L2. El valor del acumulado es aún menor que el valor necesario para establecer el bit OV de la instrucción. Por lo tanto, local y o data 14 L3 permanece apagado. Presionar y soltar PB a partir de este punto incrementará el valor del acumulador del contador, pero no afectará el bit DN de la instrucción CTU. El bit DN se mantendrá energizado y X y C ctucounter.dnd DN se mantendrá verdadera hasta que la instrucción se restablezca. Al presionar PB2 con la instrucción de res. Este gráfico muestra cuando se presiona el PB1 las 2.147.483.648 veces. Este es uno más que el valor positivo máximo que la palabra ACC del acumulador de la instrucción CTU puede representar. Como resultado, el bit OV de CTU se establece volviendo a X y C ctucounter.v verdadera y energizando OT local 1 y OData 14 L3. Obsérvese que el valor del acumulador cambia a menos 2.147.483.648. O sea, se volvió un número negativo. El restablecimiento de la instrucción CTU, cuando se presiona PB2, la instrucción de res se energiza. Se restablece CTU counter, lo que hace que se restablezcan todos los bits del estado de la instrucción y su valor acumulado, y que todas las instrucciones se desenergicen.
Describa el funcionamiento de una instrucción de conteo regresivo del PLC. La instrucción CTD. La instrucción CTD funciona de manera similar a la instrucción CTU, con una excepción. Disminuye el valor del acumulador en 1 cada vez que la instrucción se vuelve verdadera. Las instrucciones CTD rara vez se utilizan solas en programas de PLC. En su lugar, normalmente se combinan con las instrucciones CTU para formar un contador progresivo o regresivo. Rara vez se utilizan porque la instrucción requiere un preajuste negativo o una programación adicional para cargar el valor acumulado del contador. El ejemplo de la instrucción CTD. Esta rutina contiene una instrucción CTD y varias instrucciones que utilizan los bits de estado de la instrucción DN, CU y V para controlar las salidas. Obsérvese también el valor preseleccionado de la negativa 2. El funcionamiento de la instrucción y la rutina CTD se describe en las siguientes páginas. La condición inicial. El programa se muestra en su condición inicial. El temporizador se desenergiza con un valor preseleccionado de 2 y un valor acumulado de 0. Como la instrucción es falsa, su bit de conteo regresivo se restablece. El valor acumulado de la instrucción es mayor que el valor predeterminado y el límite del valor inferior es a menos 2.147.483.648. Por lo tanto, los bits determinado y de valor por debajo del límite inferior se establecen y restablecen respectivamente y la bombilla L1 se energiza. La instrucción CTD energizada. La instrucción CTD, como resultado del bit de conteo regresivo de la instrucción, se energiza y se resta 1 al valor del acumulador del temporizador, lo que convierte en menos 1 el bit CD. Recién establecido energiza la bombilla L2. Como el valor acumulado permanece por encima del valor predeterminado y el valor por debajo del límite, los bits DN y V se mantienen establecidos y restablecidos respectivamente. La bombilla L1 permanece encendida y la bombilla L3 permanece apagada. O sea, CD se va a encender y DIN está encendido porque todavía no ha llegado a ser menos 2. Al soltar PB1, la instrucción CTD se vuelve falsa y se restablece el bit de conteo regresivo. Como resultado, la bombilla L2 se apaga. El valor de acumulado del menos 1 permanecen por encima del valor predeterminado y por debajo del límite. Los bits DN y V permanecen establecidos y restablecidos respectivamente. La bombilla L1 permanece encendida y la bombilla L3 apagada. Presionar B1 energiza de nuevo la instrucción CTD. El bit de conteo regresivo de la instrucción se energiza y se resta 1 del valor del acumulador del temporizador, lo que convierte en menos 2. El bit CD energiza la bombilla L2. El valor del acumulado ahora es igual al preseleccionado, pero aún es mayor que el límite del valor inferior. Los bits DN y V permanecen establecidos y restablecidos respectivamente. La bombilla L1 permanece encendida y la bombilla L3 permanece apagada. O sea, vamos a encender la L2 porque el CD acaba de funcionar con el PB1. El DIN se mantiene encendido porque no se ha hecho más bajo el valor del acumulador, o sea, más negativo. Y L3 todavía no se ha llegado al NU, al UV. Instrucción del contador energizada por tercera vez, se presiona PB1 por tercera vez y se resta 1 al valor del acumulador de nuevo, además de restablecer el bit CD de la instrucción. El valor del acumulado del contador, menos 3, ahora es menor que su valor preseleccionado de menos 2. Esto restablece el bit DN de la instrucción, o sea, automáticamente va a apagar al DN de la instrucción, desenergizando local 1 o data 12 L1. El valor del acumulado es aún mayor que el valor negativo para establecer el bit 1 de la instrucción, por lo tanto el local 1 o data 14 L3 permanece apagado. Presionar y soltar PB1 a partir de este punto continúa disminuyendo el valor acumulado del contador, sin embargo no afecta el bit DN de la instrucción CTU. El bit DN permanece desenergizado y XYZ CTU counter DN permanece falso hasta que la instrucción se restablece presionando PB2.
Este gráfico muestra que PB1 está siendo presionado por 2.147.483.649 AVs. Esto da como resultado un valor inferior en 1 que el valor negativo mínimo que puede representar la instrucción CTD. Como resultado, un bit de CTD se establece volviendo a X y C, CTU counter.u verdadero y energizando OT local 1 o data 14, que es L3. O sea, va a encender L3. Observe que el valor de ACC desplaza a más 2.147.483.647, o sea, se vuelve un valor positivo. Cuando se presiona PBD2, la instrucción REST se energiza, el contador y su estructura de etiqueta asignada se restablecen. Esto borra el valor del acumulado y restablece los bits momentáneamente. Sin embargo, el bit de n se establece de inmediato cuando el valor acumulado de 0 es mayor que el valor preseleccionado de menos 3. La bombilla L1 se energiza. Escribir el funcionamiento de una instrucción arriba abajo del PLC. El contador ascendente y descendente. Esta rutina contiene un contador progresivo o regresivo, es decir, una instrucción de conteo progresivo y una instrucción de conteo regresivo asignadas a la misma dirección de etiqueta. Ya que tienen la misma dirección, las mismas dos instrucciones compartan la misma estructura de etiqueta, valores de estado pre y acumulado. Los contadores progresivos y regresivos se utilizan para indicar la diferencia entre el número de conteos progresivos menos el número de conteos regresivos. El funcionamiento del progreso regresivo contador. Cuando la instrucción CTU está habilitada, el valor acumulado se incrementa en 1. Cuando la instrucción CTD está habilitada, el valor acumulado disminuye a 1. El bit DN del contador se establece cuando el valor acumulado es igual o mayor que el valor preseleccionado y se restablece cuando el valor acumulado es menor que el valor preseleccionado. Este gráfico muestra un contador progresivo o regresivo en su estado inicial. En este momento el valor acumulado del contador progresivo y regresivo es 0 y sus bits de estado se restablecen. Por lo tanto, las instrucciones X y C que utilizan los bits de estado CU, CD y DN del contador son falsas, o sea, todas estarían apagadas al restablecerse. Al presionar PB1 3 veces, X y C up, down.cu vuelve a ser verdadero 3 veces, energizando la bombilla L1 cada vez. También aumenta el valor del acumulador del contador a 3. El valor del acumulador ahora es igual al valor del preseleccionado y se establece el bin DN de la instrucción. Esto hace que X y C updown.dn se vuelva verdadera, lo que habilita la salida local 1 o data 14 y la bombilla L3 se energiza. ¿Por qué se energizó? Porque se contó hasta 3, entonces es igual que el valor preestablecido, el preset, por lo cual el DN, el contador ascendente son iguales, entonces va a encender DN. Cuando se suelta PB1 la instrucción X y C local 1, 0 data 2 y updown.cu se desenergizan y la bombilla L1 se desenergiza. Sin embargo, el bit de n permanece establecido porque el valor acumulado sigue siendo 3. Hasta ese punto la operación es igual a la de una instrucción CTU. Presionar PB3 energiza la instrucción CTD. Como resultado, el bit de conteo regresivo de la instrucción .cd se establece y el valor acumulado se reduce en 1. El bit .cd se convierte a X y C. Up-down CD es verdadera, energizando OT local 1 o data 13 y la bombilla L2 se enciende. El valor acumulado ahora menor que el valor preseleccionado de 3 hace que el bit determinado de la instrucción se vuelva falso y la bombilla L3 se apaga. Soltar PB3 desenergiza la instrucción CTD y el bit de conteo regresivo se vuelve falso. X y C updown.cd se vuelve falsa desenergizando la bombilla L2. El valor acumulado se mantiene en 2 y el bit determinado permanece apagado al igual que la bombilla L3. El bit determinado establecido, PB1,
Si la instrucción CTU se energiza de nuevo, el valor acumulado aumenta a 3 y se establece que el bit de n de la instrucción energizado cualquier instrucción x y c direccionada como updown.dn. La instrucción CTU y CTD pueden continuar encendiéndose y apagándose, siempre que la instrucción CTU se haya energizado 3 veces o más que la instrucción CTD. Se establecerá el bit de n. Restablecimiento del contador progresivo y regresivo. Presionar PB2 en cualquier momento hará que el valor del acumulador y los bits de estado de la instrucción se restablezcan a 0.